Saludos, estimados amigos. El día de hoy, jueves 25 de enero 2024, tenemos un programa más de Explorando la Historia que transmitimos todos los jueves a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio TV Digital Tarapoto, emisora dirigida por Rafael Cifuentes. Nosotros hoy día desarrollaremos el tema de los 5 criterios de clasificación de la sociedad. Como ustedes habrán dado cuenta, muchas veces nosotros clasificamos a las sociedades, digamos, por países, ¿no? Decimos, bueno, esta es sociedad peruana, esta sociedad panameña, esta sociedad mexicana. Pero en el desarrollo social, nuestro programa es de historia, encontramos hasta 5 clasificaciones de la sociedad. La primera de ellas en aparecer, ya desde el Renacimiento aproximadamente, es justamente la división clásica, en la que encontramos la existencia de una sociedad tradicional y una sociedad moderna. Bien, la sociedad tradicional principalmente es de población rural. Bien, y la sociedad moderna principalmente la hallamos en las poblaciones urbanas. Además de este criterio fundamental, encontramos que en la sociedad tradicional la economía por lo general es de subsistencia. Quiere decir que lo que produce esa sociedad, que puede ser una comunidad campesina o de cazadores, bien, es para autoconsumo. En cambio, en la sociedad moderna, la población urbana habitualmente tiene una economía de excedente, es decir, produce sobrantes, los cuales son intercambiados con otras urbes, bien, u otros grupos humanos, sobre todo con los productos carentes en esa sociedad inicial. Bien, esa es una gran diferencia. Habitualmente las sociedades tradicionales, además, son teocéntricas, quiere decir que la vida gira en torno a Dios o a una figura divina, en donde la religión tiene un papel muy importante. Por esa razón, digamos, en Europa, por ejemplo, hasta el Renacimiento, principalmente la sociedad fue tradicional porque el fenómeno urbano recién estaba reapareciendo desde fines de la Edad Media. Bueno, en cambio, en la sociedad moderna, la percepción de la vida es antropocéntrica, quiere decir que gira en torno al ser humano. Bien, y justamente la urbe moderna, ya desde el Renacimiento, bien, la que se separa de la vida rural, ya plantea este orden social y económico y su fuente motriz no es la religiosa, sino la ciencia y el progreso. Justamente por esto es que llamamos moderna. Bien, esta es la primera forma de organización entonces social, ya lo sabemos, ¿no? En la tradicional vemos entonces una sociedad tradicional y una sociedad moderna. Bien, eh, vamos a ver la segunda clasificación de las sociedades. En esta segunda encontramos que las sociedades se pueden dividir o clasificar según el pensamiento. Sí, así como lo oyen, según la forma de pensar. En esta clasificación encontramos no a dos tipos de sociedad, sino a tres. Bien, entonces, según el pensamiento, encontramos que una sociedad puede ser premoderna, moderna o posmoderna. Bien, en el caso de la premoderna, rigió en el planeta sobre todo durante las edades antiguas y Edad Media. Y en el caso de las sociedades americanas, bueno, prácticamente pues hasta la llegada de los europeos a fines del siglo XV y sobre todo desde el siglo XVI, cuando trajeron pues las ideas de la civilización occidental ya bajo el desarrollo, digamos, de la modernidad. Bueno, en el pensamiento premoderno,
muy habitualmente tenemos, entonces nuevamente hallamos aquí el carácter de lo teocéntrico, ¿bien? Es decir, que la sociedad gira según el designio divino, ¿bien? Y el principal gran relato o gran criterio que plantea la sociedad premoderna, es decir, de la antigüedad y la Edad Media, es decir, prerrenacentista, es justamente el cristianismo. Y en cuanto a ciencia, sus postulados son iniciales, habitualmente son metafísicos. Esa es entonces la primera forma de sociedad según el pensamiento premoderno. Pasemos ahora a la segunda forma de sociedad según pensamiento moderno. Ya, según pensamiento moderno, ya hallamos desde el Renacimiento, es decir, desde la Edad Moderna en el Perú, equivaldría a la etapa colonial y la etapa republicana en general hasta hoy en gran medida, ¿bien? Y además la Edad Contemporánea. Bien, el pensamiento moderno no está plenamente vigente ya hoy. Bien, ha comenzado a debilitarse desde la década de 1960 al 80 y durante el siglo XXI se debilita. Vamos a explicar un poquito más primero qué caracteriza a la sociedad, bien, ordenada según el pensamiento moderno. En primer lugar, la comprensión del mundo. Esta es de orden racional. Bien, el orden que se maneja es matemático y científico. Hay gran confianza en la razón. ¿Recuerdan ustedes de la etapa escolar, por ejemplo, a los científicos como Galileo Galilei, por ejemplo, bien, o a Copérnico, correcto? Y estos pensadores tendrán pues en los siglos siguientes continuadores bien eh, eh, diversos, sobre todo físicos, bien, por ejemplo Dalton, por ejemplo Newton, bien. Durante el siglo XVIII se incorporarán pues Voltaire, Montesquieu, los economistas como Adam Smith, por ejemplo. En el siglo XIX la razón tendrá aún un auge mayor con los descubrimientos de la química y luego los análisis sobre la evolución de las especies, bien, y el conocimiento del subconsciente con Sigmund Freud, en fin. Entonces, el rol de la razón es muy importante y su difusión se centra en lo que llamamos la educación, ¿bien? Especialmente esa educación formal. Además, en el pensamiento moderno está permanente la idea del progreso, pero aquí hablamos de progreso bajo la concepción moderna, no como se entiende ahora, ¿no? Como digamos cuando se habla de lo progre, en fin, no, no. La idea de progreso en el sentido tecnológico, matemático, racional, científico, ¿no? Con bienestar elevado de vida. Este pensamiento moderno ha tenido una característica y fuente principalmente occidental. Bien, entonces Occidente al extenderse por el planeta extendió esta concepción moderna que, como les decía hace un momento, durante las últimas 4 décadas o incluso desde las últimas 6 décadas comienza a ser cuestionada con mayor fuerza. Ya en el siglo XIX, en fin, había cuestionamientos, ¿no? Y tal vez desde antes, pero de todos modos la sociedad seguía siendo moderna. Cuando menciono los años 1960, especialmente es porque aquí ya hablamos de grandes grupos sociales cuestionadores, ¿no? De los cuales hablaremos un poco más dentro de un momento. Sí, en la sociedad manejada o digamos o determinada o perfilada por el pensamiento premoderno, reinaba como gran relato el cristianismo, aquí en la sociedad moderna no solo hay un relato, sino varios grandes relatos. Estos son el racionalismo, el progreso, la tecnología y la ciencia, el liberalismo y el comunismo, así como lo oyen. Bien,
Uno dice, pero son contrapuestos. Sí, pero tienen en común el pensamiento moderno. Es decir, ambos confían en la explicación racional, matemática y científica de los hechos. Bien, y por eso daban gran importancia a la educación de tipo, digamos, racional y científico. Digo, estoy usando en tiempo pasado porque como se han dado cuenta nuestros estimados radioescuchas, en las últimas décadas la educación ha tomado giros impensables hasta hace poco. Bien, sobre la ciencia. Bien, en la sociedad del pensamiento moderno, la ciencia tiene un saber empírico y también técnico. Como empírico, quiere decir el aprendizaje en base a la experiencia. Bien, esto es lo general sobre el pensamiento moderno, que reinó ampliamente, en términos generales, hasta la década, insisto, de 1960. Por ejemplo, nosotros que fuimos escolares en los años 60 y 1970, hemos recibido este tipo de educación moderna. Pero ya para el siglo XXI empieza a cuestionarse, a debilitarse notoriamente y se dará mayor importancia a otros elementos que no precisamente son los relatos del racionalismo. Bien, continuamos. Nos queda ahora el tercer pensamiento, es el posmoderno. Bien, desde la década de 1960 todos ustedes han oído hablar de los hippies, por ejemplo, ¿no? De los años 60, los hippies de Estados Unidos, los hippies de Inglaterra, y en especial luego de la Guerra Fría, es decir, desde 1990 hacia adelante, comienza a consolidarse con mayor fuerza el pensamiento posmoderno. Bien, en este caso la comprensión del mundo procura hallar un equilibrio entre la razón y el espíritu. Bien, pero se critica y se rechazan los ideales éticos del pensamiento anterior, es decir, del pensamiento moderno. Bien, en lugar de tener ahora grandes relatos, ahora en nuestro mundo actual existen muchos pequeños relatos. Todos ustedes deben haber escuchado cuando las personas dicen, bueno, yo ya escuché tu opinión, esa es tu verdad, pero yo tengo mi propia opinión y mi propia verdad. ¿No es cierto? Todos han escuchado. Si ustedes preguntasen a sus abuelos cómo fue la instrucción escolar cuando fueron ellos niños o universitarios, en fin, van a ver que no había ese tipo de manejo de del pensamiento. El pensamiento se procuraba hallar la verdad como una sola, como un solo gran relato, ¿bien? Que podía ser incluso religioso, ¿no? Pero dentro de la razón, diversas escuelas, digamos, ¿no? Escuela positivista, socialista, liberal, monetarista, según el ejemplo, ¿bien? Pero como gran relato. En cambio, en nuestros días, los pequeños relatos son los que tienen auge. Esto se observa en el arte, en la ciencia, disciplinas, percepciones diversos. Y en cuanto a la ciencia, bien, ha dado paso justamente a ser cuestionada. Por eso ustedes deben haber escuchado que ahora hay muchos absurdos, ¿no? ¿No? Digamos, de una persona dice que puede hablar y que puede oír y que dice, no, yo me percibo sordomuda y quiero que me traten como una persona sordomuda. Y sin embargo, esta persona habla y oye. Ya, ese tipo de locuras y cosas absurdas son propias del pensamiento posmoderno. Así es, ¿ya? Es el pensamiento que rige cada vez más, ¿ya? Y esto creo que les explico, contribuye a entender un poquito qué está pasando en la humanidad, especialmente en Occidente. Entonces se cuestiona la ciencia y se cuestiona el cientificismo. Bien, esa fue nuestra segunda clasificación. Por supuesto, habría mucho más que hablar, ¿no? Pero estamos dando los aspectos más generales de la clasificación según el pensamiento, ¿no? Ya, por eso es que en nuestra sociedad posmoderna, bien, se elogia mucho más la sociedad de consumo, ¿no?
el cerebro está prácticamente en el disco duro, ahora en la inteligencia artificial, bien, el contacto humano es solo por celular prácticamente, ¿no? La cultura general, como la entendíamos hasta hace poco, ha sido sustituida por la radio basura y la televisión basura y las películas de los últimos 20 años. Bien, el concepto del yo ha crecido hasta extremos impensables hasta hace poco, ¿no? Los ideales, digamos, de bondad o de honestidad ahora no cuentan, bien, y gira, digamos, la vida en relación al dinero. Bien, estas son las características, otras características más que estoy planteando de la sociedad según el pensamiento posmoderno, que como ven es el que está extendiéndose mucho más durante el siglo XXI, justamente en Occidente en especial. Bien, veamos una tercera clasificación. Esta es desde la producción. Esta gira mucho más en torno a la historia, porque va desde los cazadores, bien, según sus herramientas, fabricación de instrumentos y forma de vida, continuará con agricultores incipientes, bien. Por ejemplo, en la historia tenemos el periodo arcaico, arcaico inferior sobre todo, continuará con los agricultores desarrollados. En nuestra historia continuará con el periodo formativo, por ejemplo. Luego vendrán los industriales manufactureros, es decir, la industria en general de objetos, incluso puede ser en serie, pero sin uso de la máquina. Es decir, la industria que ha existido en términos generales hasta el siglo XVIII. Luego continúa los industriales fabriles y finalmente, actualmente, los postindustriales. El industrial fabril, como se han dado cuenta, es el de las grandes fábricas y máquinas, ¿no? ¿Ven? Y el postindustrial es donde mayormente se aplica el pensamiento, la teoría, el plan o el intelecto. Bien, por esa razón, ustedes lo habrán notado, eh, tenemos que el pago, digamos, a un profesional según pensamiento, ejemplo, diseño de producción, diseño de cadenas productivas, marketing digital, etcétera, es mucho más remunerado que el trabajo manual, ¿no? Así el trabajo manual sea más exhaustivo, más extenuante, pero el trabajo intelectual es el que recibe mayor calificación, así se considera, y mayor pago. Esa fue la tercera clasificación de la sociedad, la que se basa según la actividad económica y el desarrollo de las fuerzas productivas. Bien, pasemos a la cuarta clasificación. Esta se basa desde la vida material. Si tenemos una sociedad de producción o una sociedad de consumo. Bien, entonces, la sociedad de producción, en términos generales, ha estado vigente en el mundo, incluso en Occidente, hasta la década de 1950 y 60, bien, en la que nosotros producíamos mucho de nuestros bienes. Por ejemplo, en las ciudades se producía la mayor parte de alimentos o elaboraban en los hogares, ¿no? No se compraban ya listos, como pasa ahora con los deliveries, bien, por ejemplo, o semi producidos, bien, digamos las hamburguesas. No, se producía en casa. Si tú ibas a hacer hamburguesas, comprabas la carne, molías la carne en tu casa y creabas tu hamburguesa. Bien, en cambio ahora, muy rara es la persona que actúa así. Mayormente compra ya la carne molida, o más fácil, compra ya la hamburguesa lista para freír, o más fácil, compra la hamburguesa ya preparada por otro. ¿Ves? Entonces de la sociedad de producción se ha ido derivando, evolucionando desde la década de 1960 en especial, hacia la sociedad de consumo. ¿Ya? Por ejemplo, los niños, digamos, si antes se fabricaba cometas para hacerlas volar, ¿no? Ahora es mucho más habitual, si es que se volase cometas, porque casi ha desaparecido,
podría comprarla ya hecha, ¿no? ¿Recuerdan el cuento, por ejemplo, de Diez Canseco, llamado El Trompo, ¿no? ¿Ven? Los niños elaboraban su trompo, ¿bien? Y afilaban la punta de acero, ¿ves? En cambio, digamos, juego que casi ha desaparecido, pero digamos, lo más probable es que si se jugase se comprase el trompo ya hecho. Bueno, entonces ahí tenemos la cuarta clasificación. Esto es de la vida material que nos plantea una sociedad de producción y una sociedad de consumo. Desde la década de 1960, la sociedad de consumo se ha extendido y arraiga más. Bien, se puede poner muchos otros ejemplos, pero lo que puedo ir diciéndoles es que en los países desarrollados, la clase obrera en general, desde la década de 1960 sobre todo, también fue, digamos, conquistada o hipnotizada por la sociedad de consumo, ¿no? Por eso en gran parte, digamos, las huelgas o paros de los sindicatos de trabajadores prácticamente desaparecieron, ¿no? Muy rara vez hay este tipo de huelgas o paros. Y si ustedes se fijan, cuando los hay rarísimos ahora en el occidente desarrollado, cuando los hay, estas huelgas y paros pertenecen a servicios. Ejemplo, servicio de ferroviarios, ¿ve? Servicio de aduanas, de trabajadores portuarios muchas veces, bien, operadores de comercio, de aeropuertos, de puertos, bien, así es. No, no es del sector productivo. Puede haber o hay ocasionalmente, pero no es en general. ¿Y por qué? Bueno, varias razones, pero una de ellas es que el peso, al menos numérico en individuos, es menor en las actividades de producción. Cada vez más nuestras actividades corresponden a la esfera de los servicios. Muy bien, entonces aquí vamos a ver ahora la última clasificación llamada clasificación etaria. Este tipo de clasificación se ha descubierto prácticamente en esta tercera década del siglo XXI, bien, en la que se ve la evolución de la vida del ser humano por etapas como base para entender la clasificación etaria. El adjetivo etario viene del sustantivo edad. O sea, el nombre es edad. Por ejemplo, ¿qué edad tienes? Ya, ese es el sustantivo. Pero si hablamos del adjetivo, no decimos edadal o algo parecido. Decimos etario o etaria, ¿no? Etario en masculino, ¿no? Por ejemplo, grupos etarios y etaria en femenino. Ejemplo, clasificación etaria. Para, digamos, explicar esta última clasificación, la quinta, es conveniente recordar la evolución de la vida del ser humano por etapas, ¿no? La primera es cuando el ser humano, el individuo, está en el útero y nace, hasta que nace. Luego tendríamos la primera infancia, ¿no? Niños de, digamos, hasta los 5 años. Luego la infancia, entre 6 a 12 años. Luego la adolescencia, de 12 o 13 años hasta los 15 y últimamente hasta los 18 o 20, que es una característica de la sociedad contemporánea de pensamiento postmoderno, en que la adolescencia se extiende prácticamente hasta límites antes pocos sospechados, hasta los 20 años, 22 años, ¿no? Es decir, nunca hemos tenido adolescentes tan mayores, ¿no? Así de simple. Bueno, luego continuaría la etapa llamada juventud, que en términos generales iría desde los 16 años hasta los 25, pero ahora puede plasmarse hasta los 30 o más años. Bien, esa sería la juventud. Bien, ahora claro, como la adolescencia se ha extendido, la juventud comenzaría más tarde, ¿no? Entonces ahora, en nuestros tiempos del siglo XXI, podemos hablar prácticamente de jóvenes
Ya no como antes, a los 16 o 18 años, sino prácticamente recién desde los 20 o 22 años o 24, incluso o tal vez más. Jóvenes, ¿no? El joven que ya labora, el joven que sale a trabajar, que ve su presupuesto, en fin. Y por esa razón, a veces hay personas que tienen 40 años y son llamadas también así jóvenes, ¿no? Bueno, luego continuaría la adultez. Hasta hace poco, una persona, bueno, de 30 años ya era adulta, definitivamente, ¿no? Esto también, insisto, se ha ido un poco extendiendo, ¿no? Tal vez habrá que esperar a los 35 años, ahora, digo. Y la adultez se ha extendido en duración ya no hasta los 60 años, como era hasta hace algunas décadas, sino prácticamente hasta los 70, ¿no? Cuando hablamos de adulto mayor, en general hasta los 70 o 75, con las leyes en todo el mundo también, que el trabajo, si antes era hasta los 60 años, luego hasta los 65, la pensión puede ser cobrada recién o a los 70 o 75, tiende a extenderse. Bueno, luego continúa la vejez. En los años del siglo XIX, ejemplo, en los años de Ramón Castilla, o en los años del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial, un anciano ya era considerado desde los 60 años o 65. Como ven ahora, a veces ni usamos este término, ¿no? Puede ser desde los 70 u 80, y eso con dificultad, digamos, para mencionar esta edad, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ya habiendo recordado las etapas de la vida del individuo, como base para entender la última forma de clasificación de la sociedad que vemos hoy día, bien, que se refiere a la clasificación etaria, vamos a decir que en la edad antigua, el gran valor que tenía un individuo era cuando él era anciano. Es decir, si en la etapa de la vida nosotros vamos, digamos, ¿no? Desde primera infancia, infancia, niñez, adolescencia, adultez, ancianidad, ya. En el desarrollo histórico de la clasificación etaria, bien, es lo opuesto. En la antigüedad y en la Edad Media se valoraba a los ancianos, es decir, en las etapas antiguas se valoraba a la última etapa de la vida del individuo humano. Bien, correcto. En los años de la Edad Antigua y Media, cuando todavía no se había inventado la imprenta, porque la imprenta se inventa en el siglo XV, bien, tenemos que la fuente de información y transmisión principal de la sociedad era, por lo tanto, la oral. Entonces, esa transmisión oral, mediante sabiduría de los ancianos, bien, con sus recuerdos, con sus historias, con su aprendizaje en base a los años vividos y también conocimiento de leyendas, de mitos, bien, de realidades, era transmitida por los ancianos. Era muy común que ellos decidieran las leyes. Por eso decimos Senado, ¿no? Porque el Senado, porque viene de la palabra justamente senil, que es el adjetivo justamente de anciano. Bueno, entonces, la gran etapa de la civilización que va desde los periodos sumerios y antiguos egipcios hasta el Renacimiento, tenemos que la etapa regidora de la cultura occidental era la de la ancianidad. Y la fuente de información y transmisión es la oral. Muy bien, ahora vamos a pasar a explicar la segunda etapa, bien, de la vida que rige especialmente la cultura occidental. Ahora va hacia la adultez, ¿ve? Va en el sentido inverso. Ya, aquí ya tenemos desde el Renacimiento hasta la década de 1960, hasta hace poco, hasta hace unos 60 años. Ha durado entonces los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, así, hasta más o menos la década de 1960. Bien, em, en este periodo histórico, que dura más o menos unos
4 siglos o 4 siglos y medio, la fuente de información y transmisión principal ha sido la fuente escrita. Así es, porque ya existía la imprenta. Bien, y luego en el siglo XVIII, mucho tuvo que ver Benjamin Franklin y otros personajes de Estados Unidos, se inventa propiamente el periódico o el diario de noticias. ¿Ve? Entonces la difusión de la lectura crece. A fines del siglo XIX se inventa la rotativa, es decir, la máquina que imprime periódicos a alta velocidad. Correcto, entonces se difunde la fuente escrita, la fuente de información y transmisión de modo escrito y la gente pues leía periódicos, leía libros en general, ¿no? No hacía falta la feria de libros, porque la gente por sí sola leía. No hacía falta los cursos de razonamiento verbal, porque la gente por sí sola leía y no cometía errores ortográficos al escribir. Bien, entonces, pero nada es eterno. Llega la década de 1960, hace un ratito mencioné a los hippies, ¿no? Así es, y con los hippies un poquito antes, desde 1957, todos han oído hablar de Elvis Presley, comienza a aparecer el videoclip. El primer videoclip de la historia se considera es el Rock de la Cárcel. Bueno, y así en los años 60 se difunde la televisión en Occidente, por ejemplo en nuestro medio, ¿no? Canales, programas, ¿bien? Y entonces el audiovisual se extiende y la fuente de información y transmisión va a enfocarse a la radio y a la televisión y también en el cine, donde se veían, por ejemplo, las noticias, ¿no? También habían los cortometrajes de noticias. Bien, entonces aquí, en este periodo histórico, es la juventud la que tiene la batuta. Por eso aparecen los programas juveniles y es más, aparece propiamente el concepto joven. Bien, este tema puede ser desarrollado en otra ocasión, bien, pero aparecen los jóvenes en el planeta, en Occidente en primer lugar, como concepto y como actor principal. Bien, esto se ve muy claro, ejemplo, en los dibujos animados de la década de 1960, cuando aparecen los personajes juveniles como protagonistas. Bien, desde 1966, en fin. Por ejemplo, en 1969 apareció el dibujo animado Scooby-Doo, donde además del perro gran danés, los 4 jóvenes son los protagonistas principales. ¿Ve? Esto antes se veía pocas veces. Archie fue una excepción, pero no era frecuente. En cambio, desde los 60 hasta hace poco, ¿no? Digamos, los jóvenes tenían la batuta. Y así llegamos al último periodo histórico, que lo estamos viviendo en esta tercera década del siglo XXI, que ha ido ahora a los adolescentes. Así es, la etapa en la vida regidora de la cultura occidental, aunque parezca esto de locos, se ha trasladado a la adolescencia. Por eso uno ve esas noticias, adolescente tal, se hizo millonario, tal, ¿no? ¿No? De solo 14 años, de solo 16 años. Dice, ¿qué está pasando? Así es la sociedad. Por eso es que estudiamos historia. Bien, esta tercera década del siglo XXI, así como antes hemos tenido lo audiovisual, los adolescentes de ahora consideran que el Facebook, ¿no? El PowerPoint, etcétera, es obsoleto y que entonces todo es TikTok. Ellos plantean que quien no tiene TikTok o no está en TikTok, como que no existe. Bien, así entonces ha sido esta evolución. Bueno, he concluido con la quinta y última clasificación. Bien, ya hemos visto entonces 5 tipos de clasificación, que hemos visto la tradicional, según el pensamiento, según la producción, ¿no? Producción o consumo, bien, y además, eh, según las formas laborales, desde los cazadores hasta los postindustriales, y la última, la clasificación etaria. Bien, espero que haya sido de utilidad esta explicación de la sociedad. Cada uno de estos temas puede desarrollarse en toda una clase, esto es interminable, bien, pero aquí vamos dando final a nuestro programa del día de hoy, jueves 25 de enero de 2024, bien, que como hoy se transmite todos los jueves a las 5 de la tarde.
siempre por las ondas amigas de Radio TV Digital Tarapoto y gracias a la invitación, la anuencia y el patrocinio del señor Rafael Cifuentes. Saludos, estimados amigos. Hasta el próximo jueves.